Universidad Externado de Colombia presenta Mujeres de Ataque. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Para nosotros es un gran gusto y un gran honor tener en nuestro canal NTN 24 y aquí en Mujeres de Ataque a Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, bienvenida a Colombia. Qué gran gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, es un placer. Este viaje era muy esperado en un país donde hemos venido conociendo la doctrina sobre los burros de Troya, quienes se valen de procedimientos democráticos para llegar al poder y desde el poder empezar a erosionar la democracia para quedarse con el poder que luego el pueblo quisiera retirarles. Exactamente. Son políticos que se disfrazan de demócratas para ir erosionando la democracia desde el interior, que llegan al poder mediante elecciones libres, pero al poco tiempo empiezan a buscar la manera de perpetuarse en él y por tanto empiezan a colonizar las instituciones, atacar a los contrapoderes, contrapesos del poder ejecutivo, a los medios de comunicación, la justicia, a los jueces, a la oposición democrática y sobre todo que se valen de típicos recursos populistas, tratar a los ciudadanos como niños, por ejemplo, y otro particularmente perverso que es la estrategia del divide y vencerás, es decir, la polarización. Los burros de Troya tienen ADN de populistas, grandes retóricas, grandes discursos, muchas promesas, pero en el fondo un relumbrón con engaños para el pueblo. Exactamente, es decir, el burro de Troya, todos ellos son populistas de manual. Como te decía hace un momento, ¿no? Tratan a los ciudadanos como si fueran menores de edad, ¿no? A los que no les puedes decir la verdad, no vaya a ser que no la entiendan, o mucho peor, que sí la entiendan y luego no te voten, ¿no? Entonces hacen grandes promesas de imposibles cumplimientos, halagan a los ciudadanos, los tratan con muchos mimos en las palabras, pero todo esto tiene un fin antidemocrático que es finalmente consolidarse en el poder, ¿no? Cayetana, los países de América Latina, incluido Colombia, se precian de haber alcanzado unos niveles de desarrollo democrático. Aquí hubo una década de dictaduras y los países en mayor o menor grado, pero hicieron tránsito a la democracia. Y ahora pareciera que de tener democracias sólidas montadas sobre repúblicas liberales, estemos pasando a democracias que son fallidas, donde las instituciones empiezan a ser de papel, donde se ven en la fachada, pero no operan en sus dimensiones institucionales porque el burro de Troya las anula. Eso es. De hecho, yo sé que esto no es consuelo, pero no es solamente un fenómeno que esté azotando a países en América Latina. Es decir, esto está sucediendo en Europa. Yo vengo de España y en España tenemos un burro de Troya de manual en el poder, que ha llegado con elecciones democráticas y libres, pero que efectivamente se está dedicando sistemáticamente a erosionar y socavar los contrapoderes para perpetuarse, ¿no? Es decir, esto, insisto, no es un consuelo, pero no es un fenómeno típicamente de aquí. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno transversal, los hay de izquierdas y derechas, en América Latina o en el caso de España son la inmensa mayoría de izquierdas, pero los hay de otro tipo, y lo que buscan efectivamente es utilizar. O sea, son difíciles de desmontar porque la apariencia de democracia se mantiene, es decir, el burro de Troya tolera que exista algo llamado poder legislativo, un congreso, algo llamado poder judicial, jueces y cortes, algo llamado prensa independiente, unos medios de comunicación como este, pero lo que hace es ir, digamos, horadándolos, socavándolos, anulándolos, doblegándolos, atacándolos, ¿no? A los medios de comunicación que son críticos con el poder, con su poder, los llaman pseudomedios. Satanizándolos. Los sataniza. Nazis, paramilitares. A las periodistas que no son de la cuerda del burro de Troya les han dicho hasta muñecas de la mafia.
Pues sí, en España eso todavía no han llegado a decirlo, pero hay cosas muy parecidas que nos les dicen, pseudomedios, los llaman, no sé, medios fascistas, dicen que difunden bulos cuando difunden informaciones que comprometen al poder político. A los opositores democráticos se los llama evidentemente lo mínimo fascistas y ultras, esa es la palabra de moda ahora, es ultra. Y la otra es a los jueces y a los fiscales o a los jueces o las cortes que están, digamos, que cumplen con su obligación de fiscalizarlo todo, ¿no? Y de perseguir la corrupción incluso cuando lo hace el presidente del gobierno, faltaba más. Cayetana, escuchando las 8 características del burro de Troya, pensaba que si el burro de Troya fuera al oculista o al oftalmólogo, le encontrarían una miopía selectiva. Sí. El burro de Troya tiene un ojo muy agudo cuando sus opositores cometen un error, pero se les borra por completo la visión cuando se trata de detectar la corrupción de los suyos, el nepotismo de los suyos, los abusos de poder de los suyos. Ellos de lejos ven algunas cosas, otras se las inventan, pero de cerca, cuando están robando sus amigos, el burro de Troya no ve nada. Entonces no sé si ese capítulo ocular esté en las características del burro de Troya. Eso seguro, no, seguro, porque al final el objetivo que tienen estas figuras es, insisto, perpetuarse en el poder y por tanto la corrupción pasa a ser uno de los sistemas para perpetuarse. Se engrasa la maquinaria a través de la corrupción. Es otro de los elementos que no he insistido mucho, lo he mencionado, pero no he profundizado en él. Pero todos estos procesos, cuando hay figuras así autoritarias que utilizan la fachada de la democracia para perpetuarse, acaban teniendo un componente de corrupción, siempre. Porque hay que comprar voluntades, porque hay que comprar complicidades, porque hay amigos que al final esto pasa a ser como una corte, una casta, que son los que dirigen el cotarro, como decimos ahí, y que las instituciones pasan a ser una amenaza porque vigilan el poder, ¿no? Con lo cual siempre acaba habiendo un momento de conflicto entre los contrapesos del Estado y esas figuras autoritarias que buscan perpetuarse, ¿no? Y lo importante es que las sociedades primero tengan los elementos para distinguir a un burro de Troya y verlo cuando está en marcha, y segundo, que tengamos el coraje y la fortaleza democrática para defender las instituciones, plantar cara, no tener miedo, decir la verdad, ir a los medios de comunicación si hace falta y denunciar esos procedimientos. Si eres un juez, no dejarte comprar ni dejarte avasallar por el poder político y seguir tus investigaciones. Es decir, esto requiere una gran movilización democrática por parte de toda la sociedad. También quiero recoger un concepto que es reiterado en tus intervenciones, es la propensión a endiosar delincuentes, endiosar criminales, darles poder, darles premios y en cambio generar por esa vía una subversión de valores tutelares. Premio el delito y a quien obra por el buen camino lo que le sigue es una ruta de espinas. Yo llamo la homologación de los delincuentes y la criminalización de los disidentes. Es una cosa bastante perversa, ¿no? Y cuando ves estas figuras ves que, curiosamente o no tanto realmente, por algo es, siempre tienen con el delito una relación estrecha, ¿no? Una relación incluso de intimidad, ya sea porque lo han practicado. Intimidad con el delito, sí, es cierto, es como si con él convivieran. Sí, o lo han practicado ellos mismos, o sus socios y amigos lo han practicado y por tanto necesitan de alguna manera blanquearlo porque eso es lo que les permite formar mayorías, ¿no? Vuelvo al caso español. Tenemos un gobierno líder socialista cuyos principales socios y apoyos de gobierno son un exterrorista condenado, ¿vale?, que formaba parte de la banda terrorista ETA en el País Vasco, un golpista que dio un golpe de Estado en Cataluña que el propio gobierno indultó, y un prófugo de la justicia, es decir, un señor que está buscado por la justicia española, ese principal aliado, y el gobierno está intentando amnistiarle, porque tiene que amnistiarse a sí mismo, es una manera de amnistiarte a ti mismo, es decir, tiene que blanquear a estos delincuentes porque forman parte de su mayoría. Y en el caso de Colombia tenéis, bueno, el asunto terrible y tan duro de la FARC, ¿no?, de su impunidad, y el propio hecho que el presidente, cosa que a mí siempre me sorprende, cuando le veo que se jacta de su pasado guerrillero y terrorista, digo, no puede ser. Es decir, ningún presidente digno de tal cargo podría jactarse de haber utilizado la violencia contra su propio pueblo. O sea, la violencia nunca puede ser utilizado como medio para ningún fin. No hay ningún fin que justifique
el uso de la violencia, ¿no? Hace pocos días, en un acto de condecoración de miembros de la fuerza pública, el presidente condecoró también antiguos guerrilleros. Muchas personas se preguntaron qué señal le manda eso a los jóvenes, qué señal le manda a la sociedad. Pues eso es típico, lo que haces es colocarte, nivelarlos a todos y ponerlos en el mismo nivel. Es decir, aquí hubo un conflicto y son exactamente iguales los asesinos que sus víctimas, o las fuerzas de la autoridad del Estado y los delincuentes y los terroristas que intentaban liquidar ese Estado. Y no hay equidistancia posible. No es lo mismo un defensor del Estado que una persona que intenta destruir al Estado y que utiliza la violencia para hacerlo. O sea, un militar, un policía tienen el legítimo uso de la violencia porque los ciudadanos se lo concedemos, porque ellos son los que defienden nuestra libertad y nuestra democracia. Por eso le concedemos a la policía o a un militar ese uso de la violencia, el legítimo uso de la violencia, para protegernos a los más débiles incluso, ¿no? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, claro, que se debe ejercer para proteger los derechos de la colectividad. Exactamente, y entonces no se les puede poner en plano de igualdad a quien ha ejercido violencia contra el Estado y a quien ha usado legítimamente la violencia en nombre del Estado, es decir, en nuestro nombre, ¿no? Eso es una ofensa no al militar al que ha sido, es una ofensa a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, a todos los colombianos en este caso. ¿Cómo se logra que el burro de Troya deje de pastar en el campo de las instituciones y sea evacuado. Y sea despedido y sea erradicado? Primero hay que hacer pedagogía, y yo me dedico a hacer pedagogía, y lo hago en España también. Pedagogía significa explicarle a la gente qué es un burro de Troya y cómo funciona, y aquello que ellos consideran que es normal, cómo eso no es normal lo que está sucediendo, cómo atacar a los jueces, a los medios de comunicación, insultar a la oposición, destruir a los empresarios. Todo eso forma parte de un plan. No son acciones aisladas, sino que el burro de Troya tiene un plan, que es perpetuarse en el poder, ¿no? Y eso la gente lo tiene que entender, lo tiene que ver, y eso hay que explicárselo. Y lo otro es la movilización social y la reagrupación política. Ahí hay dos elementos clave en nuestros países. Uno, la concienciación de la sociedad respecto al problema que tienen, y segundo, que los liderazgos políticos salga lo mejor de la sociedad, que se implique en la política, que se presente a las elecciones y que incluso se reagrupen cuando es necesario las fuerzas democráticas para presentar una alternativa poderosa a aquello que está destruyendo su democracia. Hay que dejar de lado diferencias y egos. En la política siempre hay muchos egos y es natural que las haya, ¿no? Todos queremos ser líderes, todo el mundo quiere ser presidente, pero eso hay que aparcarlo, decir qué es lo mejor para el país y cómo podemos salvar nuestra institucionalidad. Burro de Troya por excelencia, ha dicho Cayetana, era Hugo Chávez. El burro de Troya por excelencia tiene un delfín que se llama Nicolás Maduro, que además ha resultado brutal, represivo, y se acaban de robar unas elecciones. Y hay una heroína en América Latina, y hay una heroína para el mundo en la lucha por la democracia, que es María Corina Machado, y ha dicho Cayetana Álvarez, están dejando sola a María Corina. Muchos aplausos, muchas palabras, a veces incluso condecoraciones, pero ¿dónde está la voluntad de las naciones para acompañar a María Corina? Lo tomo como una denuncia que has hecho, pero además como un clamor, como un llamado. Sí, es un alegato, es un llamamiento que hago y una denuncia pública a las democracias del mundo que están abandonando a los demócratas venezolanos, con un añadido muy perverso, que es el que citabas, ¿no? Les gusta entregarle premios y condecorarla y aplaudir, qué maravillosa es María Corina, pero luego a la hora de la verdad ni siquiera reconocen la contundente victoria de las fuerzas democráticas el día 28 de julio, ¿no? Vi las fotos y vi las imágenes de Cayetana con Edmundo González y me produjo mucha emoción, porque también los hemos dejado solos, y porque lo que ha pasado es que incluso en un país como Colombia se ha tolerado que el gobierno acepte que se están robando las elecciones con un eufemismo. Dicen, estamos esperando las actas. Y mienten porque saben que las actas no van a llegar y porque ya conocimos cuál fue la realidad algo electoral. Peor, en un momento dado
Gustavo Petro y Lula dijeron que, pues, que se repitan las elecciones. Y yo decía, pues antes que se repitan en Colombia o que se repitan en Brasil, donde se ganó por mucho menos. Aquí hay un señor que ha ganado por 40 puntos. ¿Y por qué el voto del venezolano vale menos que el de un brasileño, un español, un colombiano? ¿No? Qué desprecio a la voluntad popular del pueblo en Venezuela, ¿no? ¿Y por qué van a tener que repetir unas elecciones que perdieron? Con esa teoría nunca existiría alternación democrática. Te voy a añadir algo. Siempre me ha sorprendido el caso de Petro, de la izquierda en Colombia. Solamente se puede entender por vínculos muy, muy, muy estrechos y profundos con Maduro y con todo lo que Maduro significa, la justificación y el aliento que se ha dado al régimen. Porque yo he visto, en la frontera de Cúcuta, que he ido como periodista, a cientos y cientos de familias y madres cruzando pies descalzos, los niños al hombro, con sus bolsas de comida, pasando de la frontera de Venezuela, entrando en Cúcuta, a través de Cúcuta, por Colombia, para buscarse una vida mejor, huyendo de la represión, de la miseria y de la ruina venezolana. Aquí tenéis miles y miles y millones de venezolanos, con lo cual los colombianos deberían ser mucho más, digamos, beligerantes contra regímenes así. Y ojalá, no sé, haya de alguna manera un despertar aquí en Colombia, por el bien de Colombia y también por el bien de Venezuela. Lo he dicho antes, ¿no? No va a haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela. Cayetana, es que desde el gobierno de Juan Manuel Santos el tema arrancó con un endoso al régimen chavista de la capacidad de adelantar el proceso de paz en Colombia, claro, porque el régimen de Chávez y Nicolás Maduro le han dado albergue en Venezuela a los terroristas de Colombia. Entonces, hay actos terroristas en Colombia y corren y vuelven a la frontera y allá los protegen en su casa. Por eso ellos han estado en Venezuela cuidados y protegidos, como también lo ha hecho Cuba. Entonces, cuando empieza el proceso de negociación con las FARC, y eso lo heredamos hasta ahora, el verdadero garante de ese proceso, porque los tenía cuidados en su casa, era el régimen de Chávez. Pero por eso hay que darse cuenta que, en fin, todo lo que sea proteger o prolongar el régimen criminal de Maduro es una catástrofe para Colombia. Es decir, no hay un gobierno en Venezuela, lo que hay es un cártel. Bueno, Nicolás Maduro es un cártel. Y cártel asume tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de drogas. Y eso, la primera frontera es esta, donde entra es aquí. Y con lo cual, en el máximo interés de los colombianos, no hay ningún pueblo más interesado después del venezolano que el colombiano en un cambio en un final de la dictadura en Venezuela, en un cambio de régimen hacia una democracia. O sea, el 10 de enero si hubiera, no sé, se alinearan los astros y la comunidad internacional presionara y por fin se consiguiera el cambio político, después de la grande celebración que se haría en Venezuela, tendría que celebrar los colombianos eso. Con lo cual, Cayetana, un cambio de tercio para un segmento final. Los jóvenes ven en muchos casos con desdén la política y dicen los jóvenes: yo no me quiero meter en la política porque eso es de viejos corruptos, o yo no me quiero meter en la política, yo quiero ser influencer, o yo no me quiero meter en la política porque ese es un entorno muy aburrido. ¿Cómo hacer para que muchos jóvenes se interesen por los asuntos públicos, por su participación ciudadana, por el ejercicio de sus derechos? ¿Cómo conectar a esos jóvenes a quienes tratan de aislar de la política, pero al mismo tiempo a muchos tratan de manipular para que depositen sus votos por los proyectos de los burros de Troya? Sí. Pues hay que explicarles que no hay mayor influencer que un político. En el sentido más profundo del término. Es decir, los políticos somos las figuras más desprestigiadas del momento y denostadas, y con razón y motivo, porque la mediocridad lo ha carcomido todo, y sin embargo no hay oficio más importante que este. Es decir, un político toma decisiones que afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde, como lo digo siempre, desde lo más nimio, desde el trazado de una carretera, el diseño de una plaza en un pequeño pueblo,
hasta las decisiones más drásticas, la vida, la muerte, la gestión de una pandemia, la participación en una guerra, salir de la pobreza, todo lo que afecta a la vida de ese joven son decisiones tomadas por políticos, con lo cual nos interesa mucho que las políticas se dediquen los mejores y por tanto todos deberíamos estar muy preocupados por lo que pasa en la política. No desentendernos, no decir, bueno, eso son cosas de políticos, eso es como una casta que entre ellos ¿no? Como el ruido de fondo, no, ese ruido que se está produciendo ahí va a tener efectos directos sobre tu vida y sobre todos los ámbitos de tu vida, con lo cual, en fin, hay que ocuparse de esto. Decía mi jefe Luis Carlos Galán, si no te metes en la política se mete contigo. Si en tu edificio, en tu conjunto residencial, dejas que el borracho del 302, que el que no paga las cuentas del 401, que el que hace parrandas hasta las 5 de la mañana despertando a todos los vecinos, sean los que lleguen al consejo de administración, no puedes seguir viviendo en tu edificio. Eso en la sociedad pasa también. Si los mejores no buscan la representación pública, las sociedades se deterioran. O sea, tienen que tener un joven, ¿no? Que le diríamos, primero eso, que se ocupe de la política, que sea políticamente despierto, alerta y educado. Y luego una segunda reflexión, que es que también sepa que su destino está en sus manos. Es decir, es complementario estos dos. Ese político va a tomar decisiones que afectan decisivamente a su vida, pero a su vez que no escuche los cantos de sirena del populista que le dice, tú tranquilo, quédate en el sofá que yo te voy a proveer todo, ¿no? No, el destino de ese joven va a estar en sus manos, no en las del Estado, no en las de un político de derechas o izquierdas. Tiene que levantarse, tiene que trabajar, tiene que entender que el esfuerzo, el mérito, la excelencia importan, que el coraje es imprescindible en la vida, ¿no? Y eso es un mensaje de libertad y de responsabilidad. Hoy en día es muy difícil hacer un mensaje de responsabilidad. Nos gustan más los derechos que los deberes y las responsabilidades, pero yo creo que es esencial. Yo eso se lo explico a mis hijas. La palabra victimismo está prohibida en mi casa. No somos víctimas. Iba a preguntar por eso. Cuando uno escucha las intervenciones y repasa la vida, la influencia de tu padre fue muy importante en tu vida, y la presencia de Cayetana en el proceso de formación de tus hijas es determinante. Yo creo que Cayetana hija, Cayetana madre, los consejos. Yo les enseño que la vida al baño María no existe y que mucho menos la política o la militancia democrática, es decir, que todo hay que ser como un salmón, digo siempre, río arriba, ¿no? Contra la corriente. Y que la palabra victimismo no existe, ¿no? Yo soy víctima de, el lloriqueo, el gimoteo, todo eso, ¿no? Que aquí uno se pone de pie, se sacude cuando se cae y sigue luchando cuesta arriba si es necesario, ¿no? Y les enseño a luchar contra la corriente, es decir, que sepan que la vida es difícil y a veces tienes suerte y ellas desde luego la tienen, mucha otra gente la hace con más suerte, otros con menos, pero que su destino dependerá esencialmente del coraje que le pongan y le planten cara a la vida. ¿Sí? Cayetana, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Un gran placer, un gran honor. Un placer, de verdad. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estaremos en nuestro horario habitual con más Mujeres de Ataque.